Mi esposo me gritó: arruinaste mi vida. Durante la cena familiar, pero cuando todos escucharon su nota de voz oculta. Él tuvo que salir llorando. Yo jamás fui de las que les gusta causar escenas en público. Aprendí desde pequeña, a la fuerza, por así decirlo, que una mujer que alza la voz o responde de inmediato termina siendo la histérica del cuento, sin importar cuánto daño le estén haciendo. Por eso aguanté. Por eso callé. Por eso fingí sonrisas durante años que me carcomían por dentro. Y por eso también, cuando mi esposo Jason se levantó como una bestia en medio de la cena familiar, me gritó frente a sus padres, hermanos, cuñadas y hasta nuestros propios hijos que yo le había arruinado la vida. Lo único que hice fue mirarlo fijo, apretar los dientes y no decir nada, pero guardarlo todo. La cena fue en casa de sus papás, una casa enorme en las afueras de Atlanta, con esas típicas cocinas abiertas que hacen que nada pase desapercibido. Era víspera de Navidad y habíamos pasado semanas planeando la reunión. Jason me había pedido que no exagerara, que no actuara como si estuviéramos en una película, que sus padres eran simples y no esperaban nada del otro mundo. Yo, como siempre, me encargué de todo, el menú, la decoración, los regalos de los niños, la logística, hasta los putos trastes de cerámica con motivos navideños que su mamá amaba. Él, como de costumbre, se limitó a decir que ya veríamos cómo salía todo. La noche comenzó bastante normal. Los niños estaban emocionados, correteando por todos lados con sus gorros de reno puestos y los abuelos felices de tener a toda la familia reunida. Jason se mostró cordial, incluso sonriente, aunque con ese tono fingido que yo ya conocía de memoria. Entre brindis, bromas y platos de pavó, llegó el momento en que su hermano, siempre con esa lengua suelta de borracho simpático, comentó lo bien que me iba con mi emprendimiento de productos artesanales. Dijo algo como que, oye, al paso que vas, te vas a ganar más que Jason, y soltó una carcajada. La mesa rió, incluso yo reí con incomodidad, porque ya sabía lo que venía. Jason soltó los cubiertos con fuerza, hizo ese gesto con la mandíbula que solo hacía cuando algo se le metía entre ceja y ceja, y de un momento a otro se paró, me señaló con el dedo y soltó un grito que me taladró el pecho. Dijo, con esa voz rasposa y llena de veneno, que yo le había arruinado la vida, que desde que me conoció su mundo se volvió una mierda, que lo obligué a casarse, a tener hijos. A cargar con una familia que él nunca quiso tener realmente. Dijo que todo lo que yo mostraba en redes era una farsa, que lo explotaba para mostrar una vida feliz cuando por dentro él estaba muerto en vida. Lo peor no fue lo que dijo, sino la forma. Gritando como un loco, agitando los brazos, como si estuviera frente a una audiencia que tenía que convencer. Mis suegros quedaron paralizados. Su madre se llevó una mano al pecho y soltó un Jason, basta, sin convicción. Su padre simplemente bajó la mirada y se enfocó en cortar el puré como si nada pasara. Mis cuñadas se miraban entre sí, incómodas, y sus hermanos hacían todo lo posible por no intervenir. Los niños, no sé cómo describirlo. Mi hijo menor me agarró el brazo y me dijo en voz baja si papi estaba enojado porque él no había terminado su comida, y el mayor me miraba como esperando una señal para saber si debía llorar o seguir comiendo. Yo no reaccioné. No me levanté. No grité. No lloré. Simplemente tomé el teléfono que había dejado boca abajo en la mesa, lo desbloqueé rápido y revisé que la nota de voz estuviera grabando desde hacía rato. No había sido algo planeado, pero algo dentro de mí me había dicho antes de salir de casa que llevara pruebas. Que grabara. Que esta vez no me dejaría sin una forma de defenderme si la cosa se salía de control. Y vaya que se salió. Cuando terminó su berrinche, Jason simplemente se sentó, respirando fuerte, como si acabara de ganar una discusión. Yo me limité a mirar a todos y decir que tenía dolor de cabeza, que me disculparan, que los niños estaban cansados. Nadie dijo nada. Absolutamente nadie. Solo una tía se atrevió a murmurar que tal vez era mejor que descansáramos, que seguro era el estrés de las fechas. Me llevé a los niños, tomé mis cosas y salí de esa casa con la garganta seca, pero con la nota de voz guardada. Una nota de voz que luego se convertiría en el principio del fin para Jason. Y aunque él pensó que ese grito había sido su victoria,
Esa misma noche, mientras lo escuchaba una y otra vez en el carro estacionado frente a la casa de mi hermana, porque no tenía ni fuerzas para manejar, lo supe. Si él quería guerra, yo no iba a irme sin incendiar su mundo. Actualización 1. 3 días después de aquella cena, me desperté en casa de mi hermana sin saber bien en qué día vivía. Tenía el cuerpo molido, la garganta hecha polvo de tanto callar y una mezcla entre tristeza, rabia y agotamiento que me mantenía en piloto automático. Mis hijos seguían durmiendo, abrazados a un peluche y un libro de dinosaurios como si nada hubiera pasado, como si su mundo no se hubiera tambaleado hace apenas unas noches. Pero el mío sí se vino abajo. Porque ya no había marcha atrás. Jason me había humillado delante de toda su familia, me gritó como si fuera su enemiga, como si yo hubiera sido la causa de cada una de sus frustraciones. Y lo hizo con la voz temblando de furia, sin importarle que los niños estuvieran ahí, mirando. Esa fue la línea que no se cruza. Esa fue la señal definitiva de que esto no podía continuar. Pero tomar la decisión de separarme fue solo el primer paso. Y uno muy jodido. Porque ahora tenía que enfrentarme a lo realmente difícil. Ver cómo carajo se disuelve una familia sin destrozar por completo a 2 niños de 5 y 7 años que no entienden por qué mamá está tan seria ni por qué papá ya no pasa a leerles antes de dormir. Ellos no vieron lo que yo vi. No entienden el fondo de lo que pasó esa noche. Para ellos, su papá sigue siendo el fuerte, el divertido, el que les enseña a lanzar pelotas al otro lado del patio. Y yo, que he sido quien los ha criado prácticamente sola desde que nacieron, ahora era la que se fue, la que está rara, la que llora bajito en la cocina cuando cree que nadie la escucha. Busqué una abogada lo más pronto que pude. Una mujer joven, firme, directa, con un tono que me hizo sentir que al menos alguien estaba de mi lado sin cuestionar si exageraba. Me escuchó con atención, no me interrumpió ni una vez, y cuando terminé de contarle todo, desde la humillación en la cena hasta los años de mierda que pasé aguantando desprecios, indiferencia y esa maldita sensación de estar criando sola a 3 personas, me dijo lo que yo ya temía, que el proceso iba a ser complicado. No por falta de motivos, sino porque Jason tenía una imagen pública de padre comprometido que le iba a jugar muy a su favor en cualquier tribunal de familia. Me explicó que, en casos como el mío, si no había antecedentes de violencia física ni denuncias formales, lo más probable es que él peleara por custodia compartida y la consiguiera. Y va a ir con todo, me dijo, casi como una advertencia. Porque este tipo de hombres no soportan perder el control. Si lo dejas en evidencia, si siente que lo desafías, se va a aferrar a lo único que puede usar para hacerte daño, los niños. Y me lo dijo así, sin adornos, sin eufemismos. Como una sentencia. Yo asentí en silencio, sintiendo un nudo en el estómago que no se me desataría en semanas. Mientras tanto, Jason seguía actuando como si nada hubiera pasado. Me enviaba mensajes con un tono casi cínico, preguntándome si los niños estaban bien, si necesitaban algo, si podía pasar a verlos. En uno me puso que esperaba que no me dejara llevar por mis emociones y que no cometiera la estupidez de alejarlo de sus hijos, porque eso sería egoísta y cruel. En otro, directamente me lanzó una joya, no creas que porque estás herida podés hacer lo que se te dé la gana. También son mis hijos. Lo decía como si yo fuera una niñera resentida que había agarrado sus juguetes y se había ido corriendo. Y lo peor de todo es que, dentro de ese circo emocional que se estaba armando, los niños seguían pidiendo a su papá. A cada rato. ¿Cuándo viene papá? ¿Le puedo mandar un dibujo? ¿Le contás que hice una estrella en clase? Me partían en 2. Porque por dentro quería gritarles que su papá era un maldito ególatra que no nos respetaba, pero por fuera tenía que sonreír y decirles que todo estaba bien, que pronto lo verían, que él los quería. Me tocaba protegerlos también de eso, de la verdad. Porque esa verdad era demasiado pesada para sus cabecitas inocentes. Y no era el momento todavía. Entonces, empecé a hacer lo que mi abogada me pidió, documentar. Cada mensaje. Cada respuesta. Cada vez que Jason me ignoraba cuando hablábamos de los niños pero sí tenía tiempo para postear selfies en el gimnasio con frases inspiradoras.
Cada vez que me hablaba con condescendencia o soltaba comentarios pasivo-agresivos como espero que estés manejando bien tu ansiedad o no te sobreexijas, no todo el mundo puede con tanta presión. Quería dejar huella. Porque aunque por ahora no tenía más que una rabia contenida, sabía que esto recién estaba empezando. Y si algo tenía claro, era que no me iba a dejar aplastar. Ni por él, ni por su familia, ni por un sistema que todavía duda cuando una mujer dice, me gritaron, me humillaron, y ya no quiero más. No sabía cómo ni cuándo, pero dentro de mí, una parte cada vez más clara empezaba a entender que Jason estaba escondiendo algo. Algo más allá de su necesidad de controlar. Algo que no tenía que ver conmigo, pero que le ardía tanto por dentro que necesitaba proyectarlo sobre alguien. Y yo había sido su blanco durante años. Ahora, solo quedaba esperar a que su máscara se resquebrajara sola. Porque tarde o temprano, la verdad sale. Y yo ya estaba lista para verla de frente. Actualización 2. 2 semanas después de haberme ido con los niños, el cansancio ya no era físico, era un desgaste emocional tan denso que se me notaba en la forma en que hablaba, en cómo me movía. En la forma en que me quedaba mirando al vacío mientras revolvía el café por las mañanas. Me había instalado con mis padres en un apartamento modesto que apenas tenía espacio para los 3. Pero al menos era un lugar donde podía respirar sin que me controlaran hasta la forma en que me vestía o el tono con el que le hablaba a mis propios hijos. Sin embargo, la convivencia en un espacio tan reducido, con 2 niños que no paraban de preguntar cuando íbamos a volver a casa, no hacía más que recordarme lo jodidamente complejo que iba a ser salir entera de esto. Cada día era una mezcla entre contención emocional, deberes escolares, cocinar con lo justo y apagar fuegos que Jason encendía desde su celular con cada mensaje que me mandaba. Habíamos establecido, por orden de la abogada, un esquema de visitas temporal en lo que el proceso legal comenzaba formalmente. Acordamos que él tendría a los niños 2 días a la semana y los fines de semana alternos. Yo sabía que era una jugada estratégica, si me negaba sin justificación, podía parecer que lo alejaba por venganza, y eso me iba a perjudicar. Así que lo acepté, tragándome cada centímetro de orgullo, porque en ese punto no podía darme el lujo de actuar con el corazón. Pero cada vez que se los llevaba, volvía con los estómago revuelto y la cabeza ardiéndome. Me los regresaba peinados, con dulces, diciendo que papá los llevó al cine o que él sí los deja jugar tarde. Jason había asumido el papel del papá divertido, y yo quedé como la mamá amargada que les recordaba que tenían tareas, que no podían cenar solo helado, que no podían acostarse a la medianoche. En uno de esos regresos, mi hijo mayor me preguntó si yo me había peleado con su papá porque lo vi dándose besitos otra señora. Me lo soltó así, sin más, mientras dibujaba en el suelo con unos marcadores. Me paralicé. Le pregunté con cuidado qué había visto, pero enseguida se echó para atrás, como si tuviera miedo de haber dicho algo que no debía. Dijo que no sabía, que tal vez lo había soñado, que no estaba seguro. No insistí, pero me quedé helada. No era la primera vez que algo no cuadraba, pero escuchar algo así, incluso viniendo de un niño, me activó todas las alarmas que ya venían encendidas desde hacía tiempo. Jason, por su parte, no dejaba de hacerse el mártir. Me escribía por las noches largos mensajes donde decía que estaba destrozado, que no entendía cómo yo había sido capaz de destruir nuestra familia de esa manera tan cruel. Que él había dado todo por nosotros y que ahora yo lo estaba obligando a ser un padre de calendario. También lanzaba frases que buscaban darme culpa, como los niños no deberían tener que dividir su amor entre 2 casas o estás criando a nuestros hijos en un ambiente que no es estable. Solo porque no pudiste controlar tus emociones. Y eso lo escribía con total descaro, como si él no hubiera sido el que me gritó como un perro frente a sus padres, como si él no hubiera sido quien se pasó años ignorando mis esfuerzos. Riéndose en mi cara cada vez que intentaba hablar de cómo me sentía, diciéndome que era demasiado sensible o que ya se me pasaría. Me asqueaba leerlo, pero aún así guardaba todo. Tenía ya una carpeta en el correo con cada uno de sus mensajes, las fechas de las visitas, sus reacciones ante cualquier desacuerdo. Porque sabía que lo que estaba construyendo no era una simple defensa, era una cronología. Una línea de tiempo que en algún momento se iba a cruzar con algo más grande. Porque sí,
empecé a sospechar. No podía dejar de pensar en lo que dijo mi hijo, en ciertos gestos que Jason había tenido los últimos meses, en llamadas que cortaba de repente si yo pasaba cerca, en salidas de trabajo que duraban más de lo normal y de las que regresaba actuando como si volviera de un spa. Una noche, mientras mis padres dormían y los niños veían una película con auriculares, me encerré en el baño con el celular y empecé a revisar todas las copias de seguridad que tenía de nuestras conversaciones antiguas. Y me encontré con cosas que ya había olvidado. Comentarios vagos de él sobre necesitar aire, sobre sentirse atrapado, sobre que yo no era como las otras mujeres, pero no en un sentido positivo, sino como una crítica constante a mi forma de ser. Una vez incluso me había dicho que yo no lo entendía como se supone que una esposa debe entender a su marido. En ese momento lo ignoré, pero ahora me resonaba diferente. Como si él llevara años con un conflicto que yo ni siquiera alcanzaba a imaginar y que tal vez no tenía tanto que ver conmigo, sino con algo más profundo, más personal. Algo que no había querido decir en voz alta. Sentí un escalofrío. Porque lo que me parecía una sospecha vaga empezó a transformarse en una certeza incómoda. Y no solo por lo que los niños decían o lo que los mensajes insinuaban, sino por esa sensación visceral que se te instala en el pecho cuando sabes que estás viviendo con alguien que lleva años fingiendo algo que no es. Actualización 3. Un mes después de haberme ido, volví a la casa. No para hablar con Jason ni para hacer ningún intento de reconciliación, sino porque necesitaba recoger algunas cosas importantes de los niños, libros de escuela, ropa de invierno, su cobija favorita. Unas medicinas que no había alcanzado a empacar y que ahora mismo se me estaban haciendo indispensables. Había aplazado esa visita por semanas, entre el cansancio emocional, las citas con la abogada y la rutina agobiante que significaba criar sola a 2 niños pequeños mientras planeaba legalmente un divorcio. Pero esa tarde simplemente respiré hondo, manejé hasta allá con el estómago apretado, y entré con la llave que aún no me había atrevido a devolver. Jason no estaba. Se había llevado a los niños a cenar con sus padres, y el silencio de la casa me golpeó como un muro. Era una casa de 2 pisos, nada lujosa pero cómoda, con fotos familiares en las paredes que ahora me parecían burlonas. En la repisa del recibidor seguía la imagen enmarcada de nuestra boda, esa donde él sonreía con los dientes apretados y yo con los ojos brillantes como una idiota. Subí directamente al cuarto de los niños y comencé a empacar. No quería perder el tiempo, no quería revolver sentimientos, pero el corazón me latía con fuerza. Todo estaba ordenado, más de lo normal, casi como si él hubiera intentado borrar las huellas de mi existencia. El lado de mi cama estaba sin almohada, como si simplemente se hubiera resignado a dormir solo, o tal vez como si quisiera fingir que yo nunca dormía ahí. Cuando terminé de guardar todo lo que necesitaba, bajé a revisar un cajón del escritorio donde solía guardar los documentos médicos y, sin planearlo, vi su viejo celular tirado dentro, medio cubierto por unos papeles. Lo reconocí al instante. Era su teléfono anterior, el que dejó de usar hace meses cuando el táctil ya no respondía bien, según dijo. Lo saqué sin pensar demasiado y, por inercia, lo encendí. La batería estaba baja, pero aún prendía. No tenía clave. Era raro, porque Jason siempre ponía contraseñas hasta para respirar. Tal vez no se imaginaba que yo volvería por ese cajón. Tal vez simplemente se confió. Empecé a revisar las fotos primero. Nada. Luego los mensajes. Ahí fue cuando me detuve. Había un chat con alguien guardado como Pablo. Jamás había escuchado ese nombre, pero algo en mí se tensó. Abrí la conversación. Los mensajes no eran antiguos, unos 8 meses, pero bastaron 5 segundos para que el cuerpo se me congelara. Había fotos. Audios. Mensajes de voz. Jason hablándole a otro hombre con un nivel de confianza, deseo y familiaridad que jamás había tenido conmigo. Me temblaban las manos. Leí frases como sigo pensando en la forma en que me apretaste el culo en el carro, o cuando te pusiste detrás de mí, me olvidé hasta de respirar. Lo decía con una intensidad que me dejó sin aire. Y entonces encontré un audio. Lo reproduje con los auriculares puestos, en la sala, con la puerta cerrada,
sentada al borde del sofá como si fuera a estallar. La voz de Jason, jadeando apenas, susurró con una suavidad que nunca me había dirigido a mí: Pablo, ayer soñé que me cogías en el probador de la tienda esa donde una vez nos besamos, ¿te acuerdas? Me desperté con el corazón acelerado y las manos temblando. No aguanto más. El otro día, mientras la idiota de mi esposa me hablaba de los planes de Navidad, lo único que pensaba era en ti. En cómo te sentía adentro. En tu boca, en tu lengua, en tu puta risa. Me duele no poder decírtelo frente a todos, pero cuando estoy contigo, siento que no soy un fraude. Cuando vuelvo a casa con ella, solo quiero arrancarme la piel. No supe en qué momento empecé a llorar. No fue por la traición, ni siquiera por el contenido sexual, sino por esa frase final. Cuando vuelvo a casa con ella, solo quiero arrancarme la piel. Esa era yo. La mujer a la que veía como su prisión. La que había estado criando a sus hijos, limpiando sus platos, lavando su ropa interior, organizando sus cenas familiares, consolándolo cuando tenía mala racha en el trabajo. Mientras él se revolcaba en moteles baratos con otro hombre y después llegaba a besarme en la frente como si nada. Me ardía la cara. Me ardía la garganta. Y me ardía el alma, no por el hecho de que fuera gay, porque eso no es lo que me rompió, sino porque me usó como fachada. Porque construyó su familia perfecta sabiendo que vivía una doble vida. Porque me convirtió en su tapadera. Porque me obligó a soportar su frustración, sus desplantes, sus desprecios, cuando en realidad lo que no soportaba era verse en el espejo con la mentira que él mismo fabricó. Me levanté, me limpié la cara con la manga de la chaqueta y, sin pensarlo, me reenvié el audio a mi propio número. Luego desconecté el teléfono y lo dejé exactamente donde estaba. No dije nada. No rompí nada. No grité. Salí de esa casa con las cosas de mis hijos, cerré la puerta con llave y me metí al carro como un robot. Manejé hasta la casa de mis padres sin decir palabra, con las manos sudadas y el pecho abierto en dos. Esa noche, cuando los niños se durmieron y el mundo volvió a quedarse en silencio, escuché el audio otra vez. Y esa vez no lloré. Esa vez solo lo guardé. Porque ya no era una herida. Era una herramienta. Y no sabía cuándo, pero iba a usarla. Porque si Jason me gritó que yo le arruiné la vida, entonces era justo que todos supieran a quien había estado arrastrando él por la suya mientras fingía ser el hombre perfecto. La mentira ya estaba al descubierto. Solo faltaba elegir el momento exacto para encenderla como una mecha. Y yo no pensaba desperdiciar ni una chispa. Actualización 4. Pasó poco más de una semana desde que escuché ese audio por primera vez. No era la primera vez que me sentía traicionada, pero sí fue la más brutal. Porque esa confesión no era simplemente una infidelidad más, que ya de por sí sería suficiente para hacer pedazos cualquier matrimonio, sino una doble vida deliberada, construida con precisión. Sobre mi espalda y la de nuestros hijos. El hombre que me gritó en una cena familiar que yo le había arruinado la vida, era el mismo que se encerraba en probadores de tiendas con otro hombre mientras me usaba como escudo para no enfrentar su verdad. Y lo peor no era el hecho de que fuera gay. Lo verdaderamente imperdonable era que me utilizara, que me llenara de desprecio mientras se disfrazaba de víctima, que criara hijos dentro de una mentira que sostenía con una frialdad que aún me resulta imposible de digerir. Pero no dije nada. No reaccioné públicamente. Me mantuve en silencio, esperando. Porque entendí que lo más devastador no era gritar la verdad en medio del caos, sino soltarla justo cuando todos creían que el agua estaba calma. Así que, siguiendo el consejo de mi abogada, decidí no moverme sin plan. Me tragué la urgencia, las ganas de estallar, y tracé algo mejor, no una venganza impulsiva, sino una exposición total, en su terreno. Frente a las mismas personas que lo habían visto desquiciarse y luego justificarlo con excusas baratas. Necesitaba que cada palabra del audio tuviera testigos, que no pudiera esconderse detrás de los me sacaron de contexto, ni de sus caritas de soy solo un papá desesperado. Y por eso, me inventé la excusa perfecta. Le mandé un mensaje una tarde, con el tono más sereno que pude simular. Le dije que,
por recomendación de la psicóloga infantil que habíamos empezado a consultar en conjunto para el proceso de custodia, ella había sugerido que tuviéramos una cena con el entorno familiar más cercano. Algo así como un gesto simbólico de civilidad, para que los niños no sintieran que el divorcio era una guerra campal. Le dije que la idea era que todos vieran que estábamos manejando esto como adultos, con respeto, con madurez, para dar ejemplo. Le aclaré que solo serían sus padres, sus hermanos, sus cuñadas, mis padres, mi hermana y los niños. Le encantó la idea. Me dijo que le parecía muy sano, muy valiente de mi parte, que él también quería cerrar el ciclo con madurez. Le agradecí, sabiendo perfectamente que en unas horas estaría arrodillado en su propia miseria. La cena fue en casa de sus padres, como la vez anterior. Los niños estaban felices de ver a todos reunidos, sin saber que esa noche no era una celebración, sino la demolición final. Jason se presentó impecable, con camisa planchada, sonrisa contenida y ese aire de yo también estoy sufriendo pero lo manejo con dignidad. Me preguntó si necesitaba ayuda con algo, si quería que él se sentara a mi lado para que los niños se sintieran más cómodos. Le dije que sí, con una sonrisa que me salió tan natural que por un segundo me preocupé de lo fácil que me estaba saliendo mentirle. Todo se desarrolló como si estuviéramos en una obra de teatro. Las conversaciones eran forzadas, los brindis tibios, los gestos contenidos. Yo sabía que todo era una pausa antes del terremoto. A los niños los subimos al cuarto de huéspedes con la televisión encendida, donde podían jugar con sus primos sin estar presentes cuando estallara el caos. Esperé a que llegara el postre. Esperé a que su madre dijera que estaba orgullosa de que estuviéramos manejando todo con respeto. Esperé a que su padre hiciera su comentario de siempre sobre la importancia de la familia unida. Y justo antes de que empezaran a recoger los platos, abrí el grupo familiar en mi celular, ese mismo que Jason usaba para mandar memes de paternidad responsable y frases motivacionales. Y reenvié el audio sin decir una sola palabra. No pasaron ni 5 segundos. Todos los celulares comenzaron a vibrar y uno por uno los rostros se fueron congelando. Primero su hermana menor, que dejó la cuchara en el aire como si se le hubiera paralizado el brazo. Luego su madre, que murmuró ¿qué es esto?, en voz baja, como si tuviera miedo de haber entendido. Y entonces, sin que nadie lo esperara, su padre gritó, golpeando la mesa con una mano temblorosa, ¿mi hijo es maricón? El silencio fue absoluto por un segundo. Jason palideció. Cerró los ojos. Se le cayó el tenedor. Se cubrió la cara con ambas manos y empezó a respirar como si le faltara el aire. Yo no moví ni un músculo. Solo lo miré. No con rabia. No con lástima. Lo miré con la serenidad de alguien que ya no necesita pelear. Porque él solo se estaba rompiendo. Su madre se puso de pie, corrió al pasillo sin saber si llorar o gritar. Su hermana mayor le preguntó en voz baja si era cierto, si era una broma, si alguien le había hecho eso para dañarlo. Y Jason, sin poder siquiera mirar a nadie, rompió a llorar. No un llanto discreto, no una lágrima de arrepentimiento. Lloró con la desesperación de alguien que acaba de perder todo lo que fingía controlar. Se levantó de la mesa como un niño al que acaban de castigar y se fue corriendo del comedor, tropezando con una silla, sin mirar a nadie. Su papá lo siguió al pasillo gritando que era una vergüenza, que como había tenido los huevos de ocultar eso, que porque no había tenido al menos la decencia de no arrastrar a toda la familia a su puto teatro. Yo me quedé sentada, mirando la taza de té frente a mí. Nadie me dijo nada. Nadie me pidió explicaciones. Nadie intentó justificarlo. Solo hubo un murmullo de fondo, como cuando algo se rompe y no sabes si fue una puerta o una vida entera. En ese instante, entendí que el teatro había terminado. Y que esta vez, el único actor que se quedó desnudo en el escenario fue él. Actualización final. Un mes después de aquella cena, recibí una notificación formal del juzgado. Jason, por fin, había firmado los papeles del divorcio. No pidió audiencia. No apeló. No hizo el más mínimo intento de negociar condiciones. Simplemente estampó su firma, entregó el documento y se evaporó como si el mundo se le hubiera hecho demasiado pequeño de repente.
Supongo que, después de que su doble vida quedara al desnudo frente a toda su familia, ya no le quedó energía para seguir sosteniendo su teatro. La última vez que escuché su voz fue esa noche, cuando lloró como un niño frente a sus padres y huyó de la sala sin atreverse a mirarme. Desde entonces, no volvió a escribir, no llamó, no pidió disculpas ni por cortesía. Y, sinceramente, no esperaba que lo hiciera. A nivel legal, el acuerdo quedó como lo habíamos proyectado desde que mi abogada tomó el control. Me quedé con la custodia completa de los niños. No porque Jason fuera gay, eso nunca fue un punto de discusión en los términos judiciales, ni lo habría permitido, sino porque el abandono emocional, las pruebas acumuladas, los mensajes contradictorios y su desaparición repentina terminaron por definir el panorama. Él aceptó un régimen de visitas supervisadas que jamás utilizó. Ni siquiera en Navidad. Los niños al principio preguntaban, especialmente el menor, que aún no entendía por qué papá ya no venía a buscarlos como antes, por qué de pronto no había más domingos de parque ni cuentos improvisados en la sala. Pero poco a poco dejaron de hacerlo. Supongo que la memoria emocional también se desgasta cuando no hay presencia real que la sostenga. Con el tiempo, papá se convirtió en una anécdota, en un nombre que mencionaban solo cuando algún compañero de clase hablaba de los suyos. Y en esos momentos, yo respiraba hondo, me agachaba, les respondía con la verdad justa y necesaria para su edad, y luego los abrazaba como si el mundo entero me cabía en los brazos. Mi familia, por su parte, se mantuvo firme a mi lado. Mis padres se mudaron a unas cuadras para estar cerca y darme una mano. Mi hermana venía todos los viernes a cenar con nosotros y los niños la adoraban. Con ayuda de algunos conocidos, logré reactivar mi pequeño negocio de artesanías, esta vez desde casa, sin la presión constante de fingir éxito solo para que Jason no dijera que yo no servía para nada. Mis días se llenaron de nuevas rutinas, nuevas metas, nuevas formas de descubrirme en medio de tanto desastre. Y aunque hubo noches de insomnio, de vacíos difíciles de llenar, jamás volví a sentir ese nudo en la garganta que me acompañó durante años. Por primera vez, mi silencio no era miedo. Era paz. Sobre Jason, o mejor dicho, sobre lo que quedó de él, no volví a tener noticias directas. Ni un mensaje. Ni un intento de contacto. Pero, como siempre, los rumores se cuelan por los pasillos de las familias rotas. Me enteré por una de sus primas que, después de la cena, sus padres lo echaron de la casa. No fue un acto de odio directo, pero sí una reacción puramente visceral. El padre, incapaz de digerir la verdad, se encerró en una actitud hermética, negándose a responder por su hijo. Su madre, aunque más silenciosa, tampoco volvió a hablar de él en voz alta. Me dijeron que pasó semanas desaparecido, que no respondió correos, que nadie sabía si estaba bien, si comía, si dormía. Hasta que, según otra tía le contó a mi hermana, lo vieron por última vez cargando una mochila en la estación de autobuses rumbo al oeste. Poco después, alguien más aseguró que lo habían visto instalándose en un pueblito del norte de Nevada, viviendo en una cabaña, trabajando en una librería local y manteniendo un perfil bajísimo. Al parecer, Pablo, sí, ese mismo Pablo del audio, se fue con él. Dicen que viven juntos. Que alquilan una cabañita en un terreno rodeado de pinos, con chimenea y gatos callejeros. A veces me preguntan si lo odio. Si le guardo rencor. Si todavía me arde todo lo que me hizo. Y la verdad es que no. No porque lo haya perdonado, sino porque ya no me habita. Me vacié de él. Me desprendí por completo. No se puede odiar lo que ya no te define. Me dejó cicatrices, sí, pero también me dejó una claridad brutal, nunca más voy a dejar que alguien use mi vida como refugio para su mentira. Nunca más voy a callarme para que otro se sienta cómodo en su cobardía. Mis hijos van a crecer sabiendo que su madre no se dejó destruir. Que cuando todo se vino abajo, ella eligió la verdad. Y no por venganza, sino por respeto a sí misma. Ahora, cada vez que veo películas donde los secretos se revelan en cenas familiares, sonrío con un cinismo suave. Pienso en Jason, en su papá gritando mi hijo es maricón, en la copa de vino que no terminé aquella noche.
Y en el silencio que lo envolvió mientras salía huyendo como un niño que se dio cuenta tarde de que ya no tenía dónde esconderse. Y aunque no lo diga en voz alta, cada vez que escucho el viento fuerte entre los árboles o veo una montaña cubierta de nieve en alguna foto, pienso que tal vez ahí, perdido entre pinos y culpas, Jason al fin encontró lo que no tuvo los huevos de vivir con honestidad cuando lo tenía todo. Su propio secreto en la montaña.